Qué bueno que es nuestro Dios al darnos tantas de sus bendiciones, disfrutar de su presencia en este lugar y de cada una de las cosas que Él nos da en favor de nosotros que somos su iglesia. Quiero invitarles a abrir la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 3. El tema que vamos a tratar hoy es de justificación por medio de la fe. La Biblia dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una aseveración y es una doctrina de las más fundamentales que aparecen en la Escritura. Somos justificados mediante la fe. Y para poder desarrollar este tema vamos a tomar como base los versículos desde el 21 al 28 del capítulo 3. Y dice así la palabra de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues queda la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y al pensar en este tema y leer este pasaje, yo me planteo tres preguntas que quiero que podamos responder, por lo menos analizar en esta mañana. En primer lugar, ¿qué es la justificación y por qué es necesaria? En segundo lugar, es cómo se obtiene la justificación, cómo uno puede ser justificado. Y en tercer lugar, cómo debe ser la vida de aquella persona que ya ha sido justificada, a la luz de la palabra de Dios y conforme a lo que Dios nos enseña, demanda y espera de cada uno de nosotros. Dios creó un mundo santo. Dios es un Dios santo. Creó un mundo santo, un hombre santo, una mujer santa. Toda la creación era santa en sí misma y perfecta. Creó todas las cosas en una perfección absoluta y nada había de corrupción y nada estaba corrompido en el principio. Sus ángeles eran santos, sus querubines, los serafines, todos los seres angelicales eran seres santos, hasta que se halló pecado en Lucifer. En la estrella de la mañana, aquel querubín protector que Dios tenía en su presencia, que alababa y adoraba el nombre de Dios, que estaba junto con otros ángeles adorando y bendiciendo el nombre de Dios, cantando alabanzas delante de la presencia del Señor, se envaneció, se enorgulleció y su orgullo le llevó a querer hacerse igual a Dios. Y ese orgullo trajo la degradación de este ser. Y no solamente la de él, sino la de la tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo. Y él no pudo reinar porque el único rey es el Señor, Dios de los cielos. Él es el Rey de los cielos, el eterno Señor. Y Satanás fue destituido, fue sacado de la presencia de Dios y echado a otro lugar. Expulsado de su presencia, vio en el mundo que había un trono y que había alguien que había sido delegado por Dios para gobernar y reinar sobre toda la tierra. Pues Dios le había dicho que tenía que labrar la tierra y sojuzgarla. O sea, tenía que reinar sobre la tierra y esa era la función del hombre. Al no poder acceder al trono de Dios, Satanás vino a este mundo para acceder al trono de esta tierra. Y conocemos muy bien la historia, pues la serpiente engaña a Eva hace pecar a a Adán, y por medio de Adán se introduce el pecado en el mundo y todo aquello que era perfecto se degrada. Y toda la santidad se mancha de pecado. Y nuevamente el orgullo en el corazón del hombre hace que todo lo santo se vuelva corruptible. Y el pecado de Adán
tiene consecuencias. Consecuencias en su vida, en la de su esposa, y consecuencias en toda la creación. Y alcanzó la culpabilidad. Y ahora el hombre ya era culpable de pecado y ya no era un ser justo. El hombre pasó a ser de lo más santo y perfecto a un ser abominable, lleno de pecado, y su pecado cambió su naturaleza. Y por el pecado así entró la muerte a él, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice Romanos 5:21. Así que en Adán todos nosotros pecamos, y se introduce el pecado en nosotros. Ahora, si el primer pecado se concibió en el primer hombre y en la primera mujer, todo lo que el hombre y la mujer tienen lo heredan a la generación posterior. Un hombre hereda su naturaleza a otro hombre que nace de él. Por lo tanto, todo lo que Adán tenía en cuanto a su cualidad, capacidad, se lo comunica directamente a sus hijos. Por lo tanto, esa naturaleza caída y degradada, que ahora había pecado, que ya no era santa, que ya no era justa, pasa a todos los hombres. Y lo vamos a ver más adelante en Romanos, porque la Biblia dice, así como en Adán todos mueren, en Adán morimos nosotros también. El pecado entró por medio de él y nos lo comunicó a cada uno de nosotros. Todos sus atributos personales, como el carácter, como las emociones, como su propio temperamento, cada una de las cosas se forman en la persona, pero lo que hereda de sus antepasados es lo que lo define. Y al hombre lo define su naturaleza. Y la naturaleza del hombre es lo que nos hace a nosotros reconocer y ser diferentes de las demás criaturas, porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, con un intelecto, con emociones, con voluntad, pero depositó en él un alma y un espíritu. Y en ese momento el espíritu del hombre moría y se separaba de Dios, y lo santo y justo ahora pasaba a ser pecado. El hombre era un ser pecador. Y cada uno de nosotros hace lo que su naturaleza le impulsa a hacer. Pensemos en los animales. Viven por instinto, porque su naturaleza los impulsa a hacer lo que por instinto están acostumbrados a hacer. Su naturaleza los impulsa a eso. La naturaleza del hombre impulsa al hombre a hacer lo que es propio de su naturaleza. Y en ese momento Adán cambiaba de naturaleza. Y su naturaleza se contaminaba. Y ya no era un ser justo. Y todos nosotros vivimos en base a la naturaleza que tenemos. Si miramos hacia afuera y vemos a cada una de las personas, el pecado abunda y sobreabunda por todos lados. Y no pueden hacer otra cosa que lo que su propia naturaleza les demanda. Y hermanos, acá nosotros también estamos involucrados en esto. Tenemos una naturaleza que nos impulsa a hacer lo que está mal, a hacer el pecado, a ir en contra de lo que Dios ha establecido como santo y puro. Pero viendo la condición humana, viendo que lo que Dios había creado perfecto se había teñido de imperfección, lo que Él había colocado como santo ahora era pecador, Dios dijo desde antes que existiera el tiempo, elaboremos un plan para salvar a la humanidad, un plan para que este hombre que ha pecado se pueda acercar nuevamente a mí, pueda volver a tener comunión con Dios. Pero había un gran problema. Su naturaleza ya lo separaba de Dios, ya se había degradado. Y un ser pecaminoso en la presencia de Dios iba a ser consumido. Y solamente en la presencia de Dios puede estar una persona santa. Y puede convivir con Él y habitar con Él y tener comunión con Dios. Esa unión perfecta solamente se da en santidad. Entonces ahí había un gran problema. Un gran problema. La naturaleza del hombre ahora le separaba directamente de Dios. Pero Dios no puede ir en contra de lo que Él mismo había determinado. No podía quitar la naturaleza del hombre y colocar una naturaleza nueva, porque eso sería expropiar al hombre de su humanidad, y el hombre dejaría de ser un ser humano. No podía expropiarlo de su propia naturaleza, tenía que hacer algo con esa naturaleza que ya había caído. Entonces no podía cambiar la condición del hombre, no puede sacar lo que ya había establecido, pues Dios creó al hombre como un ser libre. Y le dio la potestad y la posibilidad de poder elegir. Y como Dios lo determinó así desde un principio, y como Él no es hombre para que cambie, Él debía respetar lo que había decidido. Entonces dice, bueno,
¿cómo lo hará? ¿Cómo haremos esto? Su pecado le hará tan abominable ante Dios que lo consumirá. Se debe hacer justicia sobre ese pecado. Sobre el pecado de la humanidad se debe hacer justicia para que la justicia de Dios sea satisfecha, pues Él es un Dios santo. Y en santidad el hombre se debía acercar a Él, y los requerimientos de un Dios justo debían ser cumplidos. Por esta razón, todo hombre separado de Dios se ve imposibilitado de acercarse a Él. Y Dios toma la gran decisión, pone en marcha el plan de la justificación. Y era necesaria por esta condición que todas las personas en el mundo tienen. Es necesario que el hombre sea justificado para que se acerque a Dios. El hombre jamás volverá a ser justo. Eso significa que su naturaleza no va a volver atrás. Pero Dios, que es el único que puede heredarnos una nueva naturaleza, tenía que venir a este mundo para combatir la naturaleza caída y pervertida que el hombre tenía. Por lo tanto, Él pone en marcha este plan precioso y maravilloso de la justificación que está relacionado con lo que más adelante dice este mismo pasaje, la redención por medio de la sangre de Cristo. Así que, hermanos, estamos delante de un Dios santo que quiere tener comunión y relación con seres pecadores como nosotros, pero se ve imposibilitado por algo que tiene que quitar del medio. Es así que Dios decide tomar forma humana. ¿Por qué? Porque solamente un hombre podía colocarse en la posición de otro hombre, pues la justificación solamente se da cuando alguien que no tiene culpa, que no tiene pecado, que no tiene deudas, toma la deuda de otro y la hace propia, para que delante del juez no haya nada que acusar a la otra persona, pues alguien ya tomó su lugar. La justificación no significa que la persona no es culpable, no significa que nosotros ya no tenemos pecado, significa que nuestro pecado ya fue pagado, que la deuda del pecado fue abolida, y para tomar el lugar del hombre pecador, Dios se tenía que hacer hombre. En ese momento es que nos acercamos al juez, no como justos, no como inocentes, no como personas que realmente tuviéramos la potestad para acercarnos con libertad delante de Él. Pero nos acercamos al juez. Y el juez justo, nuestro Señor, ve al lado nuestro un sustituto santo, que nos alcanza, que nos vio en nuestra bajeza, que nos vio en nuestro pecado, que nos vio en nuestra propia naturaleza separada de Dios, que nos vio cuando nosotros le dábamos la espalda, que nos vio cuando nos equivocamos, que nos vio cuando nos apartamos de Él, cuando le dijimos a Dios, Dios, ya no te necesito. Dios nos vio cuando priorizamos nuestros pensamientos antes que los suyos. Él es el justo. Él es el que justifica también. Entonces Cristo, ese hombre que nunca pecó, se pone enfrente del juez y dice, toda su deuda, impútenmela a mí. Colóquenla sobre mí, pónganla sobre mi cuerpo. Y en ese momento toda mi carga y todo el peso de mi pecado es colocado delante de Jesucristo y sobre Él. Y como dice la Biblia, Él fue hecho maldición por nosotros. El hombre nunca será justo, pero el juez lo declarará justificado. ¿Por qué? No porque el hombre sea bueno, sino porque hubo un sustituto que cargó con su deuda, que pagó con su pecado y que sufrió las consecuencias de toda la maldad que había en el corazón de esa persona. Entonces nos acercamos ahora a Dios y Dios dice, ahora te veo como justo. Ahora te veo con la justicia de Dios en ti, pues justificación significa justicia de Dios. Y la justicia de Dios se hizo propicia en Jesucristo. La justicia de Dios se derramó completamente en la persona de Jesús para que nosotros seamos justificados por ese hombre perfecto. Dios justificó al hombre solamente por medio de Cristo y solamente por medio de Él. El hombre es tratado como si fuera justo porque Cristo, que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y esa expresión que aparece allí, justicia de Dios en Él, es la misma palabra que se traduce justificación.
Hermanos, nosotros podemos ser justificados porque Dios hizo de Cristo la maldición de nuestro pecado. Nosotros podemos entrar ahora ante Él porque solamente Jesucristo cargó con el pecado de nuestra vida, con la maldad que nosotros teníamos. Y el Santo se hizo pecado para que nosotros, los pecadores, podamos tener oportunidad de acercarnos a Dios. Hermanos, ¿era necesario? Y por supuesto que sí. El hombre se ve imposibilitado de acercarse a Dios y hace lo que le demanda su propia naturaleza. Y Romanos capítulo 1 dice que el hombre peca por naturaleza y no solamente lo hace de manera voluntaria, sino que se complace en eso. Y no solamente se complace en el pecado, sino que buscan nuevas formas de pecar e inventan nuevas maneras de pecar. Y lamentablemente se aleja cada vez más de Dios. Justificación es lo que la humanidad necesita. Justificación es aceptar que Jesucristo era el único santo, pero que se hizo pecado por nosotros. La justificación entonces es entender que nosotros éramos culpables y que seguimos siéndolo, pero que hubo alguien que no lo fue y que quería tomar nuestro lugar. ¿Por qué razón? ¿Merecemos algo de nuestro Dios? ¿Cristo merecía lo que sufrió? ¿Necesitaba hacerlo? Podría haber destruido la humanidad y crear algo nuevo, diferente, sin pecado. Sin embargo, su gracia, su amor, su misericordia, su bondad, su amor eternamente santo, puro, se derramó en favor de la humanidad. Y el justo Dios fue hecho justicia por nosotros. Y Dios quedó satisfecho. Dios quedó satisfecho en el sacrificio de Cristo. Dios quedó satisfecho en esa maldad derramada sobre su propio Hijo, el santo ser que nació hace muchos años atrás. La justificación está al alcance de todos. Cristo pagó una sola vez la ofrenda de toda la humanidad y Hebreos dice que fue el sacrificio que se hizo una sola vez y para siempre. El Cordero de Dios ya se ofreció. El pecado ya fue cargado sobre Él y la humanidad entera puede acercarse a Él solamente por Jesucristo. Ahora, ¿cómo hacemos entonces para obtener esta justificación? Leímos en estos versículos que todos pecamos y estamos separados, destituidos de la gloria de Dios. El pecado mismo nos ha separado y nos excluye de su gloria. No nos permite acercarnos a Él con libertad. Pero el versículo 24 nos trae aliento y esperanza. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Te has dado cuenta que no eres justo delante de Dios? A veces nos acostumbramos tanto a acercarnos a Él en la condición que nos encontremos. ¿Pero te has dado cuenta que no sos justo? ¿No somos justos delante de Dios? ¿Entiendes que no hay esperanza para el pecador perdido? ¿Cómo revertir esta situación? ¿Cómo revertir lo que humanamente es imposible? ¿Cómo volver atrás a aquella maquinaria que ya comenzó a pecar? Ya hemos visto que por las obras de la ley ningún hombre es justificado, que no hay buena obra que cambie mi naturaleza y que quite mi pecado. No existe humanamente el precio que podamos pagar para poder alcanzarlo, pero solamente por medio de su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, podemos acercarnos. Esta palabra redención es una palabra muy importante en lo que significa nuestra salvación. Hay 3 palabras en el Nuevo Testamento que se utilizan para hablar de redención. Pero para entenderla, primero tenemos que ubicarnos en el contexto en el cual el apóstol Pablo escribe y lo que tenía en mente en ese lugar. En esa época habían mercados donde no solamente se vendían animales, sino que se vendían personas como esclavos. Habían específicamente mercados de esclavos. Y en los mercados de esclavos pasaban los amos, los señores, e iban y compraban al precio justo el esclavo que querían y se lo llevaban a servir. Pero habían diferentes maneras de comprar un esclavo y diferentes objetivos por los cuales comprarlo. Si una persona quería comprar a alguien, iba al mercado de esclavos, pagaba el precio por él y tenía 2 opciones. Decirle, andate
o vení conmigo y vas a ser esclavo mío. Dejaba de ser esclavo de otra persona para convertirse esclavo de ese señor. Y hay 3 expresiones que se utilizan para describir un esclavo o la compra perfecta del esclavo. En griego las palabras son agorazo, ex agorazo y lutro. ¿Qué significa esta palabra agorazo? Significa literalmente comprar. Comprar por el justo precio un esclavo en el mercado de esclavos. Cada una de las personas que están en este mundo están en el mercado de esclavos del pecado. Son esclavos del pecado y en ese mercado son totalmente dependientes y no pueden salir de ese lugar. Y el mercado de esclavos es este mundo entero. Y nosotros estábamos siendo esclavos del pecado y estábamos agobiados por los grilletes de la maldad. Y no podíamos salir de ese lugar. La esclavitud del pecado nos tenía atado. Y no había forma que nosotros pagáramos el precio por nuestro pecado para salir de ahí. En el mercado de esclavos del pecado estábamos cada uno de nosotros. Y no había nadie que pueda sacarte. No hay nadie que pueda quitarme de ese lugar. Somos y éramos tal vez esclavos del pecado. ¿Y qué podíamos hacer? El esclavo no podía hacer nada porque no tenía derechos. El esclavo del pecado no puede hacer otra cosa que pecar. El esclavo del pecado no puede hacer otra cosa que lo que su naturaleza le demanda. Ahora vino un señor y dijo, yo tengo la potestad, la autoridad y la capacidad de pagar el precio por ese esclavo y hacerlo libre de esas cadenas y liberarlo de esas cadenas. Eso es agorazo, pagar el precio justo. Querido hermano, nadie puede pagar el precio por nuestro pecado, solamente Jesucristo. La segunda expresión es ex agorazo. Este prefijo implica la condición de sacar de ese mercado. Comprar con el objetivo de sacar de ese mercado de esclavos. Comprar sacando del mercado, y esto habla de una obra completa. Dios nos vio en nuestra bajeza, en nuestra humillación, atados a las cadenas del pecado, por nuestra propia naturaleza, por todo lo malo que nosotros hicimos, por nuestra propia condición de pecadores. Estábamos en el mercado de esclavos y nadie nos podía sacar de ese lugar. Pero el Señor, Dios del cielo y de la tierra, dijo, yo pagaré el precio por la humanidad. Pero no solamente pagaré el precio para comprarlos, sino para sacarlos de este lugar, para que dejen de ser esclavos del pecado y pasen a ser esclavos míos. Y hermanos, ser esclavos de Cristo es la mayor libertad que podemos tener. Eso es libertad, eso es ser verdaderamente libres, dejar las cadenas del pecado para agarrarnos a Él, aferrarnos a Él. Pero hay una tercera expresión para la compra del esclavo. Esa palabra lutró. No todos podían hacer esta acción. Lutró simplemente significa comprar un esclavo con el fin, con el objetivo de dejarlo en libertad. Y solamente, o en su momento, el sacerdote podía entrar para comprar un esclavo y dejarlo libre, sin que sea esclavo de nadie más. Libre solamente por la autoridad del sumo sacerdote. Jesucristo vino a este mundo como profeta. Y como profeta cumplió su ministerio. Y como profeta enseñó a las naciones. A muchas personas sanó. Hizo milagros extraordinarios porque su ministerio de profeta lo cumplió desde el principio hasta el final. Pero como sumo sacerdote se ofreció a sí mismo por el pecado. Una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre, a los que ahora somos santificados. Por lo tanto, Él pagó el precio, Él pagó el lutró por cada uno de nosotros, pues Él es el único que tiene la autoridad y la capacidad para comprarnos, para sacarnos del mercado, pero para ponernos en libertad y que nosotros podamos decidir servir a Cristo por nuestra propia voluntad. Qué impresionante y qué hermoso es saber que solamente Cristo nos redimió. Esta palabra redención, ¿cuántas veces la hemos mencionado? ¿Cuántas veces hemos cantado canciones que hablan de esta expresión? ¿Y qué concepto tan hermoso y profundo tiene detrás de esto? Queridos hermanos, somos redimidos. Redimidos por la sangre de Cristo. Él pagó el precio, Él nos sacó de la esclavitud del pecado, nos hizo libres, verdaderamente libres, como lo dice en Juan capítulo 8.
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres. Jesús satisfizo la justicia de un Dios santo. Fue el sacrificio perfecto, necesario y suficiente para pagar la deuda de nuestro pecado. Ahora, dice el versículo 28, concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Justificado por qué? Por fe. ¿Querés alcanzar la justificación de Dios? ¿Querés ser justificado realmente de tu pecado? No declarado justo, porque el juez no te declarará justo, porque sos culpable, pero te verá como una persona justa, alcanzando la justificación de Dios, porque Cristo ya pagó el precio. Imaginemos que el mundo entero es un mercado enorme de esclavos. Todos esclavos del pecado. Viene el gran Señor, el que paga el precio por cada uno de ellos, por todos, y le dicen, todos ustedes tienen la oportunidad y la capacidad de ser liberados, porque el precio ya está pago, ya pagué por todos. Ahora, ¿quién será libre? Aquel que lo crea. Por eso Jesucristo dice que no retarda su promesa, según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que la salvación está al alcance de todos y la justificación al alcance de todos. Por lo tanto, todo aquel que crea en Él será salvo. Todo aquel que crea en Él será justificado y podrá salir de la puerta del mercado de esclavos para entrar a la presencia bendita y divina de la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Eso es libertad. Eso es libertad. Este mundo no es un mundo libre. Las personas que proclaman por todos lados que son libres, en realidad son esclavos del pecado y su naturaleza y sus acciones así lo muestran. Pero hermanos, nosotros hemos sido libres. ¿Tenés esta libertad? ¿Has creído realmente en Jesucristo como tu Salvador? ¿Has dicho, Señor, sí, creo en ti? Es la decisión más importante que cualquier persona puede tomar en el mundo. Jesús ya pagó. La deuda fue saldada. Pero ahora la decisión es de cada uno, de aquel que escuche. ¿Crees esto? Si crees, tendrás la luz de la vida y la vida eterna en tu corazón y el Espíritu de Dios te regenerará. ¿Qué significa eso? Colocará una nueva naturaleza en ti, hará algo nuevo. Dijimos que lo anterior, lo viejo, la humana naturaleza no se puede sacar, pues es lo que nos representa y es nuestra condición y característica de la humanidad. Pero la naturaleza divina que es imputada por medio de la justificación a través de Jesucristo es el Espíritu Santo de Dios que nos hace una nueva criatura, una nueva creación. Hay una nueva naturaleza en aquel que cree en Dios, en aquel que es hecho hijo de Dios. Algo nuevo, diferente es colocado en ti, pues Jesucristo pagó el precio, pero el Espíritu Santo completó la obra. Y el Espíritu Santo de Dios, cuando llena el corazón, completa la obra y santifica, justifica, redime, perdona, salva, da esperanza, esperanza de vida eterna. Y en esa esperanza nosotros estamos, porque Cristo realmente es nuestra esperanza. Ahora, ¿vivís a la altura y a las demandas de tal sacrificio y sustitución? El sacrificio fue enorme. Lo que Cristo cargó fue la deuda de nuestro pecado. Mi condenación, tu condenación. Mi pecado y el tuyo. Mi maldad y la nuestra. ¿Vivimos a la altura de esta demanda? ¿Cómo debe ser nuestra vida a la luz de esto? ¿Cómo debe ser la vida del creyente que ha sido justificado? Todo atributo de Dios se define y se sustenta en base a su santidad. En la Biblia aparece que Él es un Dios santísimo. Su amor es santo, su justicia es santa, su bondad es santa, su misericordia es santa, su proceder es santo, su justicia es santo. Él es un Dios santo. Por lo tanto, si queremos vivir a la altura del llamamiento de Dios y de la justificación que Él nos ha dado, debemos vivir una vida en santidad. Una vida santa que realmente agrade a Dios. ¿Cómo honramos a Dios?
¿Qué debemos hacer para honrar a Dios? ¿O cómo servimos a Dios? ¿De qué manera le vamos a servir? ¿O cómo le alabamos? Podemos intentar honrarlo, podemos intentar servirle, podemos intentar alabarle, pero nada de esto tendría sentido en un corazón contaminado. Y ese versículo 23 también es para nosotros, los que ya hemos creído. Pues el pecado vuelve a introducirse en nosotros y es como que vez tras vez nuestra naturaleza humana nos quiere volver hacia atrás y quiere volvernos a aferrar al pecado. Y la nueva naturaleza lucha contra esto. Por eso, al tratar de responder esta pregunta, digo que la vida del justificado debe ser primeramente libre. La vida de aquella persona que ha sido justificada debe ser libre, pero libre del pecado. Sobre todas las cosas, libres del pecado. Hermanos, no podemos disfrutar de la libertad en Cristo si no somos libres del pecado. Él nos redimió, nos libró de esta esclavitud del pecado para que nosotros no volvamos atrás, para que nosotros andemos en santidad, para que nosotros glorifiquemos a Dios, alabemos a Dios, bendigamos su nombre. Solamente en la hermosura de su santidad podemos bendecirle y honrarle de esa manera. Tenemos que volver al versículo 23 muchas veces, para no olvidarnos lo que somos, para no olvidarnos de dónde nos sacó el Señor, pero tampoco para no olvidarnos de a dónde podemos llegar otra vez. Todos pecamos. Y cuando pecamos, nos separamos directamente de Dios. Surge inmediatamente una pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de pecados debemos evitar? ¿Cuáles son aquellos pecados que debemos evitar? Todo pecado es concebido en el corazón. Todos, absolutamente todo pecado es concebido en el corazón. Y muchas veces la Biblia habla del corazón y se refiere a la mente, a las intenciones y los pensamientos. Y los pensamientos en nosotros son los que producen luego las acciones. Y nuestras acciones definen nuestro estilo de vida. Entonces, lo primero que tenemos que cuidar son nuestros pensamientos. Nuestra manera de pensar. Nuestra forma de pensar va a definir nuestra manera de actuar. Satanás está entrando en nuestra mente e intenta entrar en nuestra mente una y otra vez. ¿Cómo? ¿Cómo puede entrar Satanás en nuestra mente? Toda palabra es una idea. Las palabras son ideas. Si recordamos palabras, recordamos ideas. Si guardamos mensajes, recordamos esas ideas. Y una y otra vez, Él quiere copar nuestra mente con sus ideas, con sus principios, con su cultura, con su naturaleza. 1 Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y cuando se habla de conversaciones, se habla de cosas que se escuchan. En los medios de comunicación tenemos muchísimo de esto. Muchos de los que estamos acá nos gusta mirar alguna película, alguna serie, y en medio de todo eso encontramos ideas, palabras que el mundo trata de meter en nuestra mente. Porque si se fijan en nuestra mente, se fijará una idea. Y nuestra idea va a dominar luego nuestra manera de vivir y nuestras acciones. ¿Y qué hay de la música? Y de toda la música que en el mundo abunda y sobreabunda. Las palabras son ideas. Estoy seguro que muchos de los que están acá dentro de un mes no se van a acordar ni del 5% de todo lo que dije, pero hace 20 años que tienen una canción en la mente y no se la olvidan. ¿Miento? Satanás quiere gobernar nuestra mente con las ideas. Y tal vez algunos no están de acuerdo con esto, pero no existe la música cristiana. Cristiano es el que tiene a Cristo. Ese es el cristiano. Pero las canciones que escuchamos y las letras que escuchamos, todo tiene un mensaje. Que ese mensaje tiene que ser edificante. Y bueno, y enseguida surge la pregunta, bueno, ¿está mal escuchar música que no tenga un contenido cristiano? Y bueno, podemos decir que no. No está mal escuchar música que no tenga un contenido cristiano. Pero hermano, permíteme decirte algo.
Todo lo que escuches, todo lo que mires, sea una canción, sea una película, sea una serie, sea un documental, lo que sea, filtrado por Filipenses 4:8, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si hay cosas que escuchás que no se filtran en este versículo, no es bueno, no es agradable, no es perfecto, no es verdadero, no es de buen nombre, no pienses en eso. ¿Y cómo hacemos para no pensar en eso? No dejes que entre en tu mente, no dejes que entre en tu corazón, porque nuestros pensamientos determinan nuestro proceder y nuestro proceder define nuestro estilo de vida. Podemos pensar en la historia de la humanidad y de la década del 70, del 80. Piensen en el estilo de música que se escuchaba en ese momento y piensen en la cultura que teníamos en ese momento. Piensen en el estilo de música que se escucha ahora y cómo vive la sociedad en este momento. ¿Será que es importante lo que escuchamos? Lo que escuchamos define lo que terminamos pensando. Y no lo digo yo, la Biblia lo dice así. Si pensamos en estas cosas, entonces andaremos en la luz de Dios. Cada uno va a escuchar y va a mirar lo que se le antoje, pero delante de Dios daremos cuenta. Y todo eso va a condicionar nuestra forma de pensar. Cuando prendas tu radio, cuando enciendas tu teléfono, cuando enciendas una pantalla, lo que sea, acordate, Filipenses 4:8. Hermanos, pensemos en lo verdadero. A veces escuchamos canciones de amor y decimos: ¿y qué tiene de malo escuchar una canción romántica? Cuando nos hablan de un amor fluctuante que cambia con las emociones y que se termina cuando la otra persona ya no te ama más. Eso no es amor, porque Dios es amor. Y eso es condicionar el amor de Dios y torcer, cambiar el concepto de amor. A veces pensamos que en realidad las canciones no nos afectan, pero sí nos afectan y completamente. Escuchamos canciones que hablan simplemente de faltarle el respeto a las demás personas y ahí tenemos una sociedad que no se respeta ni a sí misma. Y esas son ideas que se fijan en el corazón y que determinan nuestro proceder y nuestro carácter. Son principios de este mundo. ¿Querés cambiar tu manera de pensar? Empezá a cambiar lo que estás escuchando. Empezá a cambiar lo que estás mirando. Y de esa manera vas a empezar a cambiar lo que estás pensando. Porque muchas veces todo lo que escuchamos es lo que después terminamos diciendo. Los que trabajan con niños saben que sus niños repiten lo que escuchan en su casa. Y nosotros también repetimos lo que terminamos escuchando, aunque seamos adultos. El Señor quiere un pueblo santo, porque Dios es un Dios celoso de buenas obras. Dios quiere aplacar todo lo que está mal y honrar lo que está bien. Dios no es un Dios fugaz. Dios no es un Dios que se agota, como el mundo proclama que es el amor. Él es santo, es verdad y Él es eterno. Si hablan de la mentira, muchas veces la vas a terminar aplacando. Abundan las canciones donde lo único que premia es la mentira, el engaño y el satisfacerse a sí mismo. Si terminamos escuchando estas cosas, vas a empezar a aplacar la mentira y en determinado momento vas a terminar viviendo la mentira, porque esas ideas se fijan en el corazón. Y después, al mirar hacia atrás, vamos a decir: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Una pequeña mosca echa a perder el perfume del perfumista. ¿Querés que Dios use tu vida? ¿Querés que Dios honre tu vida? ¿Querés que Dios realmente exalte tu nombre? Vivamos en una vida santa. Tengamos cuidado con las cosas que pensamos, con las cosas que hacemos, con lo que escuchamos. Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Y cuando estudiamos un poco de angelología, entendemos que él era el encargado de la alabanza en el cielo y sin duda sabe mucho de música. Y ahora utiliza la música que antes era utilizada y creada en el cielo, pues Dios creó la música para alabanza de su nombre. Él ahora la utiliza para alabanza de su propio nombre, para honrar y alabar a Satanás. Queridos, no estoy haciendo una apologética en cuanto o en contra
de las canciones que no tienen un contenido cristiano. Solamente les estoy diciendo que Filipenses 4:8 debe ser nuestra vara. Si lo que escuchamos no se filtra por ese versículo, nos contamina. Puedes escuchar otro tipo de canciones que realmente puedan bendecirte, que puedan distraerte, y no está mal, pero si su mensaje condiciona la verdad de la Biblia, entonces eso es una pequeña mosca que echará a perder todo lo demás. ¿Cómo debemos obrar entonces? ¿Cómo debe ser nuestra vida? Nuestra vida debe ser digna de ser imitada. Y no estamos hablando de ego, de orgullo, ni nada que se le parezca. Cristo nos dejó ejemplos para que sigamos sus pisadas. Y si seguimos las pisadas del Maestro, entonces vamos a tener vidas dignas de ser imitadas. No porque nosotros queramos hacerlo así, sino porque Dios lo va a honrar. Si queremos que Dios nos use, si queremos que Dios conceda los deseos de nuestro corazón, tenemos que descartar lo que no le agrada a Dios, tenemos que quitar de nuestra mente lo que contamina. Y ni hablar del baile y de otras cosas. Hermanos, el baile no es para el creyente. Y nos contaminamos y decimos, ¿y qué tiene de malo bailar? ¿Y qué tiene de bueno? ¿Y qué bendice a Dios? ¿Y en qué exalta andar moviéndose por allí? Cuando en realidad Dios dice que tenemos que pensar en lo santo, puro y verdadero. Vivamos en santidad y alabemos a Dios y honremos a Dios con nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y no lo podemos utilizar para otra cosa. Si no nos damos cuenta de esto, estamos dejando que una cantidad de moscas entren en nuestra vida y va a echar a perder todo lo demás. Y no estamos acá como jueces, estamos acá simplemente para oír a Dios y permitir que Dios cambie y transforme nuestro corazón. ¿Querés que Dios realmente te use? Abrazá tu Biblia. Doblá más tus rodillas. Humillate más delante de Dios. Honrá más el nombre de Cristo. Descartá lo que ya no tenés que usar, lo que no tiene que aparecer, lo que no tiene que estar en tu vida y en tu corazón. Todo principio bíblico sustenta una vida santa. Todo principio del mundo empobrece al creyente. Vivamos una vida santa, una vida de oración, una vida de devoción, una vida que honre y bendiga a Dios. Al llenarte más de Cristo, vas a querer vivir más como Él vivió, vas a querer amar más como Él amó, vas a querer servir como Él sirvió, vas a querer humillarte como Él se humilló, vas a querer vivir una vida que realmente agrade al Padre. Llenémonos de Cristo, llenémonos de su amor, llenémonos de su presencia, llenémonos de su palabra, llenaste de su espíritu y que tu espíritu gobierne y sobreabunde en tu vida hasta el punto que derrames bendición, que salpiques a los demás y contagies de esa vida santa y no nos jactemos del pecado. Dejémoslos de lado y avergoncémonos cuando eso aparezca en nuestra vida. El Señor quiere una iglesia que le honre, que le bendiga, que le exalte. Dios quiere una iglesia santa. Dios quiere que seamos realmente santos y que podamos honrarle de esa manera. ¿De qué nos vamos a llenar? ¿De qué te querés llenar en esta mañana? El Señor Jesús está presente y quiere llenar tu corazón. Quiere bendecir su iglesia. Quiere honrarnos, no porque seamos buenos, sino porque Él es justo y porque Él nos ha justificado. Si hay conductas que tenemos que cambiar, no me escuchen a mí, escuchen a Dios. Yo tendré aún más defectos que muchos de los que están presentes, pero intento con total temor y devoción honrar el nombre de Cristo. Identificar las cosas que me hacen deslizar y pecar, para no ser de tropiezo. Y si hay algo que en este momento Dios está obrando y marcando en tu corazón, ¿qué estás esperando para sacarlo del medio? Prácticas, costumbres, estilos de vida o hasta pensamientos que Dios quiere desalojar para llenarnos de Él. Cuando Cristo realmente reine en nuestra vida, disfrutaremos de cada cosa y nos sentiremos culpables del pecado, pero querremos honrar a Dios. ¿Querés honrar a Dios? ¿Querés vivir una vida santa? ¿Querés vivir una vida digna de ser alabada e imitada? Hay personas a lo largo de la historia que han dejado legados y nosotros hoy estamos construyendo un legado. Construyamos un legado de santidad, de devoción, de amor y de bendición en una vida que realmente agrade y bendiga el nombre de Cristo. Él es el santo y el santo quiere habitar en un templo santo. Y de esa manera el Señor quiere vivir y habitar en nosotros.
La expresión que la Biblia utiliza para la morada del Espíritu en nosotros es como literalmente Él armó una carpa para vivir en el centro de tu vida y quiere llenarlo absolutamente. Que los principios bíblicos rijan nuestra vida. Que nuestros pensamientos sean pensamientos llenos de la bondad de Dios y de los conceptos y principios que Dios ha establecido. Y que Satanás no gane ventaja en nuestra mente. Porque si Él gana ventaja en nuestra mente, esa justificación que Dios ha hecho vuelve a tornarse en pecado y en culpabilidad. Y Dios no quiere que menospreciemos el sacrificio de Cristo. Así que vivamos honradamente, vivamos en santidad y guardemos nuestros pensamientos. No dejes que el mundo se meta en tu mente. Hay una expresión que dice, ¿no? No podemos evitar que los pájaros vuelen arriba de tu cabeza, pero sí podés evitar que hagan un nido allí. No permitas que Satanás haga una oficina en tu mente, con lo que escuchás, con lo que pensás o con lo que vemos. Dios quiere gobernar absolutamente todo en nuestra vida, todo. ¿Estás dispuesto a ceder todo? Todo por lo mejor. Descartá lo malo o tal vez lo que no es tan bueno por lo mejor. Oramos. Nuestro Padre y Padre Santo, gracias, Señor, por habernos justificado por medio de Cristo. Gracias por haber guardado nuestro corazón, nuestra mente y nuestro entendimiento. Gracias por habernos limpiado de toda maldad, Señor. Gracias por haber santificado nuestro ser pecaminoso y nuestra naturaleza caída. Gracias por mirarnos ahora a través de Jesucristo y limpiar nuestro corazón y nuestra alma solamente por los méritos de Jesús. Gracias porque tú eres un Dios santo, vivo, verdadero, que ama la santidad, que ama la justicia, pero que nos ama, Señor, con un amor entrañable, eterno, precioso, que el mundo quiere distorsionar. Señor, no permitas que en nuestra mente se cambie o se distorsione el concepto de Dios, el concepto de amor, el concepto de verdad, el concepto de santidad, de devoción y de lealtad. Dios, tú mereces lo mejor de nuestra vida, todo, absolutamente todo. Permítenos, Señor, honrarte y filtrar todo a la luz de tu palabra. Que nuestra mente se llene de verdad, de bondad, de lo bueno, de lo agradable, de lo perfecto, de lo que sea de buen nombre. No nos permitas contaminarnos con las cosas de este mundo, no nos permitas contaminarnos con los mensajes y conceptos y principios del mundo. Llénanos de ti, llénanos de tu presencia y de tu palabra. Llénanos, Señor, de esos principios santos que rijan nuestra vida, porque un principio bíblico modificará nuestro proceder y nuestro carácter de tal manera que te agrademos y te honremos más. Bendícenos, Señor, con tu palabra, bendícenos con tu presencia. Ayúdanos a abrazar tu palabra, a llenarla a nuestro corazón, a memorizarla y llenar nuestra mente de la Escritura, pero a honrarte a ti con una vida que realmente sea una vida santa, al seguir tus pasos y al imitar tu proceder, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar y gracias por llenarnos de ti. Permítenos buscarte cada día más. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Señor les bendiga, hermanos.